En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Aníbal María de Francia, ruega por nosotros. Envío un saludo muy especial a todos en Argentina, todas estas personas que están conociendo, hacen parte de grupos de oración, de cenáculos, donde se meditan los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. A todos aquellos que están interesados en conocer más y profundizar qué significa vivir la voluntad de Dios. Estamos recorriendo un camino hacia una finalidad última, y esa finalidad es regresar al puesto, al orden y a la final por la cual fuimos creados por Dios. Esa voluntad de Dios, creadora, tenía la finalidad de llevarnos a la vida trinitaria, a esa misma vida de Él, a la vida íntima de Dios, a esa actividad íntima entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y no es muy difícil de comprender esto, porque si Dios, si la Santísima Trinidad es el sumo bien, es Dios mismo, no podemos entender otra cosa sino que ella al obrar y al amar nos quiere desear, quiere que nosotros participemos de lo mejor de lo mejor. Si ella es infinito amor, si las tres personas santísimas son un amor eterno, infinitamente sabio, infinitamente poderoso, no puede ser que de ellos no salga una intención de no participar lo que es realmente el verdadero bien, la verdadera felicidad, la verdadera santidad. ¿Y cuál es la verdadera santidad, el mejor bien? Ellos mismos, su vida misma, su actividad misma, la exigencia de su mismo ser, lo lleva a querer participar de su misma esencia, porque no existe nada más bello, nada más bueno que Él mismo. Y esa es la finalidad de todo. Esa es la finalidad por la cual creó al hombre. No creó al hombre para que gozara las cosas en la tierra, todos los frutos que hay en los cielos, en los mares, en los campos. Sería desearle algo demasiado insignificante para lo que Él puede darnos y para lo que Él contiene de bienes y de felicidad sin fin. Entonces, su mismo amor, su mismo ser, su misma esencia le exige que nos participe de lo mejor de lo mejor. Esa es una de las características de la esencia de la Trinidad. Participarnos, comunicarnos su mismo ser. Esa es la característica del amor. Desearle siempre lo mejor de lo mejor al ser amado. Ese es el camino que nos indica los escritos de Luisa Picarreta, al ilustrarnos con un montón de parábolas, semejanzas, metáforas. ¿Cuál es ese reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? Y que realmente la finalidad última de todas las cosas creadas de la misma voluntad de Dios es que vivamos su reino aquí en la tierra como en el cielo. Ese es cómo que dice en los evangelios. Sed perfectos como
para que mi alegría esté en ustedes, para que mi amor esté en ustedes como el Padre me amó, así los he amado yo, para que sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, para que mi voluntad se haga aquí en la tierra como se hace y se vive en el cielo. Esa es la finalidad de la obra de la redención. Y ese es el proceso, el camino, lo que está realizando la tercera persona de la Santísima Trinidad en la obra de la santificación. Llevarnos a esa finalidad última de la santísima voluntad de Dios. Y no hay otro medio para llegar a esas altas instancias de la unión con Dios, de la unificación perfecta, sino adquiriendo, viviendo y actuando con la misma voluntad de Dios. No hay otro medio igual de eficaz o fuera de la misma voluntad de Dios. Es la misma voluntad de Dios la que nos llevará a esa plenitud. Es con su obrar, es con su amor que podemos llegar a la consumación y a la unión perfecta, porque Él es la fuente de todos los bienes. Es la única fuente del verdadero bien, de la verdadera belleza. Caminar, entender, buscar cómo realizar esto, es lo que el Espíritu Santo va realizando a través de los siglos, nos va explicitando cada vez mejor la revelación del Padre en Jesucristo. Todas las luces que podamos tener, porque es un conocimiento gradual, como lo hemos visto desde el inicio de la historia de la salvación, cuando elige a un pueblo, le va mostrando quién es Dios, le va purificando el concepto de lo que es Dios. Es un conocimiento gradual en nosotros. Lo mismo en el Evangelio, todo ya se nos fue dicho en Jesucristo, ya todo se nos fue revelado, pero nuestro entendimiento aún estaba y está en procesos de entender mejor, y eso es lo que hace el Espíritu Santo, es lo que nos dice Jesús mismo, ¿no? Debo partir porque preciso que el Espíritu Santo esté en ustedes, con ustedes, para que les revele todo lo que soy yo y todo lo que es el Padre Celestial. Y en ese camino gradual es que vamos viendo la actividad del Espíritu Santo en los santos, y cada quien en su medida y en su tiempo nos va dando unas imágenes más perfectas de lo que es Dios, de lo que es su voluntad, para lo cual fuimos llamados. Con Luisa Picarreta entonces vemos también una característica y nos abre unos horizontes grandísimos con unas luces demasiado bellas y demasiado congruentes con la doctrina de la Iglesia, para que entendésemos qué realmente significa hacer la voluntad de Dios, caminar según la voluntad de Dios. Entonces, a todos aquellos que tenemos un contacto con estos escritos de Luisa Picarreta, de todo lo que Dios nos ha transmitido con su vida, las luces que nos brinda para conocer mejor y entender mejor el Evangelio, continuemos estudiando, continuemos orando, continuemos indagando, porque nuestro deseo debe ser únicamente el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para yo cumplirla, para hacerla en mi vida? Y si ya nos dicen que la voluntad de Dios es la única que nos puede llevar a esas alturas, entonces con el Espíritu Santo pidamos ese don de que no sea con nuestras fuerzas, ni con nuestros deseos, ni con nuestro obrar que lleguemos y podamos entender, sino que se nos dé el don de que la divina voluntad viva en nosotros, ame en nosotros, obre en nosotros, pues ella es la única que nos va a poder
calmar las ansias de que Dios sea amado como merece ser amado. ¿Cómo puedo yo desear amar a Dios y desear que Él sea correspondido con la misma medida, con la misma potencia con que Él es amado, pero yo no tener ni la capacidad, ni las fuerzas, ni el cómo poder cumplir eso? Es un acto también de la justicia del Espíritu Santo, que es todo amor, que nos da esos pequeños deseos, pero para que también tengamos la oportunidad de realizarlo. No podemos desear algo tan grande, pero quedar con la incapacidad de realizarlo. Por nosotros mismos, lógico que ya sabemos que jamás podremos llegar a amar a Dios como Él merece ser amado, pero sí su mismo amor, el mismo amor que Él contiene, lo poseemos como nuestro, y que sea su mismo amor el que ame y obre en nosotros, podremos descansar, podremos estar consolados. Esa es la obra del Consolador. Que Él mismo sea quien obre en nosotros para decirle a Dios cara a cara: te amo con tu mismo amor. Es simplemente con su misma voluntad en nosotros, obrando y viviendo en nosotros, que podemos llegar a amarlo como Él merece ser amado. Para que el amor con el que tú me amas esté en ellos. Para que la alegría, para que mi alegría esté en ellos. Esa es la alegría, esa es la consumación del amor. Y este camino, lógicamente, que no se nos da si realmente no buscamos cuál es realmente la voluntad de Dios. Dentro de toda esta parte así teórica, nos encontramos ahora en unas circunstancias un poco alarmantes. Todo el mundo está a la expectativa, todo el mundo está con miedo, todo el mundo está tomando medidas para que no se desenvuelva una catástrofe a nivel mundial. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir la voluntad de Dios en todas estas circunstancias? ¿Qué es lo que nos pide a todos aquellos que hemos en cierta medida conocido un poco sobre lo que la voluntad de Dios puede hacer en esas circunstancias? ¿Qué es lo que nos dicen esos escritos de Luisa? ¿A qué es lo que nos llaman y nos convida para que vivamos? Simplemente tener la atención en continuar esa vida de unión con Dios perfecta, con la misma voluntad de Dios obrando en nosotros. Ya sabemos que la vida de los sacramentos nos llevan a una vida de unión perfecta. Nos llevan la sanación, nos llevan la perfección, nos llevan el alimento, nos da las gracias específicas para una misión determinada, ya sea en el matrimonio, ya sea en el sacerdocio, ya sea como leigo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué acontecería si esos medios salvíficos no los podemos recibir? ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? ¿La voluntad de Dios es simplemente los sacramentos como sacramentos? ¿O cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos vivir y cumplir la voluntad de Dios si nos faltan los sacramentos, si nos falta la Santa Misa, el sacrificio de la Santa Misa diariamente o mínimo cada 8 días? Se nos acaba el mundo, se nos acaba la religión, se nos acaba el camino de perfección. Dentro de todos esos escritos de Luisa, dentro de sus enseñanzas, Jesús quiere dirigir nuestra mirada únicamente a la voluntad de Dios, a la manifestación de la voluntad de Dios. De nada sirven los sacramentos, de nada sirven las santas misas, de nada sirve estar arrodillados y rezando un montón de fórmulas y de oraciones, si no cumplimos la voluntad de Dios, si nuestro deseo no es hacer la voluntad de Dios. Hasta los 10 mandamientos, cuando se les fue dado al pueblo de Israel, Jesús les dice: yo te doy esos mandamientos, pero esos mandamientos tienen una finalidad intrínseca por detrás. Tienen una voluntad. Mi voluntad para con los 10 mandamientos no es para que usted cumpla eso que está escrito en la piedra, sino para que descubras a dónde el cumplimiento de esos mandamientos te van a llevar
Quiero que contemples mi voluntad escondida en esas normas morales o religiosas. Yo no quiero que cumplas reglas y normas éticas, ritualísticas, religiosas. Quiero que lo hagas porque estás queriendo conocer cuál es mi voluntad detrás de eso, cuál es la finalidad que yo quiero llevarte con esos mandamientos, con esas reglas o modos de actuar religiosamente. Para que cuando de pronto te falte, como tantas veces vimos en el pueblo de Israel, cuántas veces le faltó el templo, el lugar para los sacrificios, el lugar para hacer todos esos sacrificios de alabanzas, de louvor, de glorificación, de purificación. Se les fue quitado en ciertos momentos, en unas circunstancias al pueblo de Israel, y no podían desarrollar ni podían realizar todas esas leyes que les decía su religión. Entonces para ellos ya se acabó todo. Vemos muchos salmos, ¿no? Cuando el pueblo de Israel se lamenta. Y ahora, si no tenemos en dónde alabar al Señor con nuestros sacrificios, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Por qué nos olvidaste? Son realmente esos medios que nos llevan a una perfección cristiana religiosa. ¿La finalidad o son solo medios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Entendí yo cuál es la voluntad de Dios que hay en todos esos medios? Ahora bien, esos medios nos dan la garantía y nos comunican realmente la santidad. Si yo recibo y voy detrás de estos medios que me llevan a Dios, que Dios mismo me proporcionó, de que la voluntad de Dios mismo me proporciona para yo adquirir la salud de mi alma, para yo adquirir la perfección deseada por Dios. Para eso son estos medios sacramentales, para eso son los sacramentos. Los sacramentos nos dan todo lo que ellos significan. La sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Recibimos todo lo que eso significa. Con el bautismo recibimos la vida divina, pero esa vida divina hay que desarrollarla con el alimento eucarístico, con el alimento de la palabra. Si sabemos que esa es la finalidad, por eso cada sacramento y cada acción litúrgica y religiosa tiene también unas condiciones. Saber qué es lo que eso nos quiere comunicar necesita que nosotros la recibamos con unas disposiciones necesarias. Entonces, si yo no me dispuse a recibir la vida divina que me quería comunicar los sacramentos, voy a quedar en ayunas. Así reciba, así ore, así reciba 10 comuniones al día. Pero si yo no estoy dispuesto, no sé qué es lo que estoy recibiendo, no sé qué es lo que me está invitando, para mí no va a tener efecto. Esa es la cuestión. Es uno de los puntos increíbles así que todavía nos falta entender mucho, ¿no? Que todo esto espiritual se hace en nosotros en la medida en que conozcamos qué es lo que estoy recibiendo y cuál es la finalidad a la que eso nos va a llevar. Eso no es magia, eso es toda una actividad de inteligencia, memoria y voluntad. En el ser humano se desarrolla todo en nosotros en la medida en que entendamos, se hace cada vez más amplios los horizontes de la misma vida que estamos recibiendo, de la misma vida divina. Por eso la Iglesia siempre enseña, los sacramentos son eficacísimos por sí mismos, pero depende de las disposiciones de las criaturas para que ellas gocen de toda esa eficacia sacramental. Si yo no sé entonces cuál es la voluntad detrás de los sacramentos, esos sacramentos no van a encontrar en mí una tierra propicia para dar sus frutos. Y si yo no tengo esa tierra propicia buscando entender cuál es esa finalidad de esos medios de santificación, en mí no se va a desarrollar esa santificación, esa santidad. Como una persona que si está enferma, ella puede recibir mucho alimento,
pero si todavía no tiene las condiciones necesarias para que el alimento haga vida en su cuerpo, es en vano. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad de Dios en todo? Llevarnos a una unión con Él, una santificación con Él. Pero ¿será que Dios se limita a todas las prácticas religiosas, aún sacramentales? Recuerdo mucho un capítulo del volumen 11, donde Luisa escribe, así por orden de los directores espirituales y de los confesores, ella tenía que poner todo por escrito. Y Jesús le dice, el centro de todo es mi voluntad. Un sacerdote le dice a Luisa, bueno, aquí creo que hay de pronto algo que no está bien descrito, porque el centro de toda nuestra vida es la Eucaristía. Entonces Luisa le dice a Jesús, Jesús, creo que usted como que medio se equivocó al decirme que el centro de todo es la divina voluntad, porque el Padre me está diciendo que no, que el centro de todo es la Santísima Eucaristía. Y Jesús le dice, tiene razón, yo no estoy contradiciendo una cosa de otra. Pero piensa un poco, ¿de dónde surge la misma Eucaristía, los mismos sacramentos? ¿No es acaso de un acto de mi voluntad? ¿No es porque mi voluntad lo decretó, es que se conocen y se realizan los sacramentos? Entonces, antes de los sacramentos mismos, está mi voluntad. Y quien no entiende esto significa que es muy pequeño en las cosas de la religión. ¿Quién es el que le da la centralidad y la potencia a la misma Eucaristía? La voluntad de Dios. Detrás de todo aquello está la voluntad de Dios, queriendo y desenvolviéndose y dándole toda esa plenitud a ese sacramento. Y le dice, si fuera, un ejemplo así, una figura muy fuerte, dice, si realmente y únicamente como centro de todo estuviera la Eucaristía, entonces, según ese razonamiento, los más santos y los que más muestran la vida divina serían los sacerdotes, porque un sacerdote como mínimo me consagra 1 o 2 veces al día. Ellos son los que están en contacto con mi sangre y con mi cuerpo más que nadie. ¿Y cuál es la santidad que vemos en los sacerdotes? Si fuera solo y únicamente por estar recibiendo la Eucaristía, ellos deberían ser los más santos, pero al contrario, los vemos llenos de imperfecciones, llenos de esto y tal, como todo mundo, ¿no? Pero diciéndole, ¿no?, que si fuera simplemente la Eucaristía en sí misma, ellos deberían ser los que más reflejarían esa santidad, pero como que vemos al contrario. En cambio, una señora que no puede recibir mi Eucaristía por las circunstancias que yo también dispuse, porque ella vive en lugares lejanos donde un sacerdote puede ir al menos cada 2 meses, 6 meses, quién sabe cuánto, para darle las comunión a estas señoras, a estos señores, a estas viejitas. Y ellas no están en contacto continuo como lo está, digamos, un sacerdote, y en ellas sí se pueden encontrar virtudes de santidad mucho más grandes que aquel sacerdote que me consagra diariamente. Entonces, ¿en dónde está el centro en sí de todo? ¿En vivir mi voluntad o en la práctica simple y fría de la práctica sacramental? Ahora imaginémonos si nosotros vamos a recibir los sacramentos con toda esa conciencia de lo que estamos recibiendo y lo que Él nos está comunicando. Imagínense los portentos de santidad que estarían caminando y desenvolviéndose en el mundo.
Pero entonces tenemos unas circunstancias ahora actuales donde se cierran las iglesias, ya no se puede recibir tanto la vida sacramental como anteriormente, al menos por determinado tiempo, y se nos acabó el mundo, se nos acabó nuestra intimidad con Dios, se nos acabó nuestra santidad, se acaba para nosotros los medios de santificación eficaces. ¿O qué nos está queriendo enseñar Dios? Que amemos su voluntad y que recibiendo esa misma voluntad en todas las circunstancias no sean impedimento ninguna cosa para llegar a esa íntima unión con Dios. Esto en el plano así principal de nuestra esencia como cristiano. Ahora bien, todos aquellos que están en contacto con los escritos de la sierva de Dios, todos los que hemos leído un poco, todo ese conocimiento también nos lleva a algo mucho más grande. Jesús dice en todos esos escritos que quien hace su voluntad, quien vive en su voluntad, está tan unida a Él que todo lo que hace Él lo hace el alma. Vivir en la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios vive en nosotros, se cumplen todas esas promesas que encontramos en los evangelios de unión con Dios. En donde esté yo, que estén ellos también. Que sean uno como tú y yo somos uno. Si vivimos en la voluntad de Dios, en esa actividad que es de amor íntima. Es que esa es la cuestión. Muchas veces leemos estas cosas, pero no le encontramos el sentido porque las leemos, pero no las leemos. Nos dice, esta unión es unión de amor. Pero vemos como si esas palabras fueran simplemente palabras bonitas. La unión es una unión de amor. Cuando usted ama a alguien, cuando usted está realmente enamorado y desbordante de amor por alguien, usted desea estar con esa persona en cada instante y en cada momento. Ese sentimiento es lo que Jesús siente por nosotros, pero multipliquemos ese sentimiento de amor y esos deseos de amor al infinito. Y así vamos a comprender cómo fue esa agonía de amor en Él desde su instante de su concepción en el vientre de María. Su corazón estallaba por los excesos de amor hacia nosotros. Ahora ese amor así que es capaz de incendiar galaxias enteras es la que le decía al Padre Celestial, donde esté yo, que también esté en ellos. Y si nosotros vivimos en su voluntad, Él nos va a querer llevar a todo donde esté Él. ¿Y dónde se encuentra la voluntad de Dios? En todo. La voluntad de Dios es la esencia de todo lo que existe. Entonces su amor por mí es tan grande y tan desmedido que ella me quiere tener junto con ella en todas las cosas, en todos los espacios, los tiempos, los lugares. Esto solamente se comprende si comprendemos lo que es el amor. Su amor es tan grande que al crearnos no quería sino comunicarnos su misma vida, su misma esencia, tenernos siempre en Él, con Él y por Él. El alma que vive mi voluntad está en todas las partes donde yo esté, porque se forma una vida de unión y de amor tan grande que yo no puedo vivir sin ella, ni ella puede vivir sin mí. Así que donde yo me encuentre, estarán esas almas junto conmigo. En un capítulo del volumen 12, le dice, Luisa se queja con Jesús y le dice, no puedo escuchar la misa, unas circunstancias específicas que le impedían a ella escuchar la misa diariamente. Y Jesús le dice,
no te aflijas por eso. Debes saber y recuerda que ya te he dicho que el alma que hace y vive mi voluntad, ella está tan sumergida en mí, porque yo estoy totalmente en ella, que le doy todos los bienes que yo poseo. Donde yo me encuentre estará ella conmigo porque la inseparabilidad es total. Así que si yo me encuentro en los tabernáculos, ahí te llevaré a estar conmigo. Si yo me encuentro en las hostias consagradas, ahí estarás conmigo. Si yo me encuentro en el aire, ahí te quiero encontrar y quiero llevarte conmigo. Así que cuando te falte alguna cosa, entra en mi voluntad. Y en mi voluntad encontrarás todo en un acto eterno. Encontrarás cuantas misas quieras encontrar. Encontrarás cuantas comuniones quieras recibir. Porque donde esté yo, quiero tenerte conmigo. Permíteme actuar, permíteme que con mi voluntad obre en ti y viva en ti. Esta es la cuestión. ¿Hasta dónde hemos leído todas estas enseñanzas de Luisas para estar centrados únicamente en este punto? Y entender que eso sí se puede hacer y cómo es que se puede hacer. Y que realmente si nosotros deseamos amarlo, vamos a estar ocupados solamente en esa actividad y despreocupados por cualquier otra cosa. Si nosotros queremos realmente conocer la voluntad de Dios, ahí vamos a poner toda nuestra atención. Conocer la voluntad de Dios es conocer a Dios mismo. Así que atención, todos los que hemos estudiado un poco los escritos de la sierva de Dios, centrémonos para vivir todas esas palabras de amor que están ahí, de un amor infinito. Y despreocupémonos de tantas otras cosas, que si esto significa aquello o al otro, que si entonces qué dicen las apariciones de aquí y de allá. Todo eso son cosas buenas, pero nos distraen realmente de lo que la voluntad de Dios quiere que nosotros estemos atentos para vivir. Y por eso llegan estos momentos, llegan unas circunstancias como las actuales, se nos quita aquello, lo otro, y quedamos suspendidos como en el aire. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora entonces? Porque no sabíamos qué era lo que estábamos haciendo y qué era lo que estábamos recibiendo. Entonces ya se acabó todo, Dios mío, unos temores, unas turbaciones porque no sabíamos qué estábamos haciendo, ni qué era lo que debíamos estar y lo que estábamos recibiendo. Por eso en los escritos dice la atención, sé atento. La atención te hará saber en dónde estás, cómo estás y qué debes estar haciendo. Hemos cuántas veces leído, escuchado, meditado, de que la voluntad de Dios está en todas las cosas creadas, hasta en el átomo más lejano y recóndito de todo el cosmos. Que todos ellos estén conmigo, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Queremos realmente cumplir esa voluntad de Dios en las palabras mismas de las Sagradas Escrituras? ¿Hasta dónde queremos cumplir ese deseo del corazón de Jesús? Esa es la cuestión. Queremos buscar a Jesús para nuestras cosas, no para los deseos de su corazón. Queremos buscar a Jesús para que nos dé las curaciones, las sanaciones de lo que nos hace falta, de lo que yo creo que es pero nunca buscamos la religión ni las cosas de Dios para cumplir los deseos del corazón de Dios. Vamos a dejar esta pequeña reflexión que ya se extendió un poco, ¿no? Hasta aquí, y vamos a tratar de hablar un poco más sobre algunos capítulos específicamente. Pero tengamos esto, que eran los medios, los sacramentos para mí, que debía yo adquirir de ellos,
y si me hacen falta, se me acaba la vida, se acaba la unión con Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios que yo debo asumir y vivir? ¿Qué es en estos tiempos tan tristes lo que yo debo estar haciendo? Todos aquellos que hemos leído los escritos de la sierva de Dios, el libro del cielo, ahí está muy claro qué es lo que yo quiero que tú estés haciendo, qué significan los actos hechos en mi voluntad en esos tiempos tan tristes. Yo sé que ya muchos leímos todo eso, pero ¿por qué se nos olvidó? Porque nuestro querer no era realizar aquello. Entonces, llegan ciertas circunstancias y no sabemos qué hacer. Llegan tiempos tan tristes con la maldad tan cruda que se está desarrollando y no sabemos cómo distraer la mirada de la divina justicia en estos momentos. Todo eso lo vamos a meditar un poco para saber qué es lo que debemos hacer justamente en estas circunstancias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Santísima Trinidad, te amamos en tu voluntad. Santísima Trinidad, te amamos en tu voluntad. Santísima Trinidad, te amamos en tu voluntad.